Reciban un cordial y fraternal saludo de quien les habla Octavio Arias Sequeira, su instructor en este curso de autoliberación espiritual. En el día de hoy vamos a desarrollar el sexto tema de nuestro curso, el cual lleva por título El despertar de la conciencia. Bien, obviamente lo primero que vamos a hacer nosotros en el desarrollo de este presente tema es conversar, hablar un poquitito desde el punto de vista conceptual que significa la palabra conciencia. Pues conciencia es el conocimiento de la propia existencia, estados y actos. Otro concepto que se maneja respecto a lo que es la conciencia, pues el conocimiento de sí mismo, del entorno y también el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada. Sin duda alguna, cuando nos referimos a nuestra conciencia, lo normal es esto, conceptualizarla como esa capacidad que tenemos los seres humanos de saber que existimos, que pensamos, que sentimos y que obramos. Naturalmente, también vamos a definir la conciencia como esa cualidad de saber quiénes somos, por lo menos desde un punto de vista meramente físico, de dónde nos encontramos, qué estamos haciendo y si nuestras acciones de pronto pueden ser catalogadas como buenas o malas. Desde el punto de vista de la doctrina materialista de los comunistas, pues ellos definen la conciencia como una simple función de nuestro cerebro, Contrariamente, la corriente del pensamiento, digamos, idealista, define la conciencia como un algo absolutamente espiritual. En ese sentido, ¿verdad? Hablando desde un enfoque estrictamente espiritual, podemos afirmar que la conciencia traducida a los hechos es ese flamante destello del Altísimo que en ocasiones llamamos alma. Naturalmente, me apego fielmente al pensamiento de los grandes seres de luz y estoy absolutamente convencido de que nuestra conciencia es una centella desprendida de la gran conciencia cósmica. Es una lucecita que emana de la gran luz, una función bendita del gran arquitecto del universo. Cuando nosotros estamos hablando de la conciencia, estamos hablando desde el punto de vista espiritual del aliento inmortal que nos da cierta claridad por ahora, de quiénes somos y que de vez en cuando nos lleva a preguntarnos, bueno, pero ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? En pocas palabras, nosotros podemos decir que nuestra conciencia es nuestra propia alma. Y definitivamente no hay que ser un erudito ni un súper trascendido espiritual para saber por experiencia propia que la conciencia es esa sutil voz interna que nos habla y que nos da la oportunidad, de llamar nuestra atención. Y que fíjense que precisamente, como diría un gran sabio, en el augusto silencio de nuestro fuero interno, es ella la que de pronto aprueba o reprende, es la que premia o incluso viene y nos fustiga nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra forma de actuar, haciendo las veces de un celoso guardián, pero también de un acertado orientador espiritual. Esa es nuestra conciencia, hablando estrictamente desde un punto de vista más que conceptual e intelectual, desde un punto de vista consciente o conscientivo, desde un punto de vista espiritual, valga la redundancia. Apreciadas señoras, apreciados señores, pues fíjense que cuando estamos hablando de una persona que es muy perversa, algún personaje que es muy maligno, ¿verdad? Que de pronto nosotros vemos que hace el mal a propósito. Es decir, este tipo de personas repugnantes, sin ningún tipo de remordimiento, pues nosotros simplemente los describimos como seres inconscientes. Básicamente podríamos decir que son seres desalmados. Generalmente este tipo de, digamos, de personajes degenerados son seres que están involucionando y que han roto ese delgado hilo que los unía con su principio divinal y en consecuencia, o una de las consecuencias de perder esa conexión,
es que no pueden escuchar, no pueden oír esa tenue voz de su propia conciencia, esa sutil voz de su propia conciencia. ¿Por qué? Porque simplemente ya no lo tienen. Como decíamos ahorita, cortaron esa conexión y en consecuencia se han convertido en pobres desalmados. Insisto, como dice un gran o muchos grandes maestros de la luz, nuestra conciencia traducida en hecho es ese flamante destello del Altísimo que en ocasiones nosotros hemos llamado simplemente alma. A todas estas, mis apreciados y mis apreciadas, con muchísimo respeto me veo en la obligación de decirle que es indispensable, es necesario que nosotros comprendamos que la humanidad, que el común de los seres humanos vive con la conciencia completamente dormida. La gente común y corriente trabajan soñando, andan por las calles soñando. ¿Cuántas veces no hemos visto que la persona va de pronto, ¿cómo se llama? En este caso, completamente hipnotizado, viendo el celular, viendo el teléfono, el móvil, y parece que se le tiran a los vehículos, a los carros, porque andan dormidos, andamos dormidos por las calles. Definitivamente el ser humano vive y duerme soñando en este famoso Valle de Lágrimas. Bien, a todas estas nosotros tenemos que preguntarnos y buscar el por qué. ¿Por qué nuestra conciencia duerme? Si ustedes le prestaron un poquito de atención a nuestro tema titulado El ego, el tercer tema de este curso, pues ahí van a conseguir las respuestas. Les invito incluso a que lo repasen. Es bueno que nosotros repasemos, que volvamos a observar, a analizar, a meditar sobre el tema, porque la conciencia se halla embotellada dentro del yo pluralizado, dentro de esa simbólica medusa. Bien, luego de responder de manera directa el por qué duerme nuestra conciencia, también es importante conocer, a grosso modo, de manera muy sintetizada, qué es la fascinación. Primeramente, fascinar es ejercer sobre una persona o sobre un animal un dominio irresistible. Y hay personas o individuos, seres que se han dedicado a este tipo de oficios o a este tipo de práctica. Hay quienes los hacen como parte de un show, hay quienes los hacen desde un punto de vista terapéutico, hay quienes incluso lo hacen con toda la mala intención y la maldad del mundo, simplemente para dominar a sus congéneres. Y esa fascinación, ese dominio, ¿verdad?, sobre una persona o sobre un grupo de personas, a veces incluso sobre las multitudes, esa fascinación es la causa del sueño profundo. Y nosotros, los seres humanos, comúnmente vivimos absolutamente fascinados de la vida y nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando nos estamos olvidando de nosotros mismos, me refiero a nuestro ser y ya vamos a hablar un poquitico sobre esto. Pero miren hasta dónde, para colocar en este caso algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando en este instante del proceso de la fascinación, démonos cuenta que, por ejemplo, el borracho vive fascinado en el alcohol, ¿verdad? En la cantina, en el bar, en la discoteca, qué sé yo, con el placer, con las mujeres, con el vicio, etcétera, etcétera. La mujer vanidosa vive fascinada en el espejo, ¿verdad? Observándose con las pinturas, con todo lo que tenga que ver con la vanidad. El hombre avaro o la mujer avara también vive fascinado ¿con qué? Con sus dineros, con sus propiedades, con sus joyas, con todo lo que es la acumulación, con la codicia, etcétera, etcétera. Todos, nosotros los seres humanos normalmente vivimos, o por lo menos la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en un tremendo sueño, en un sueño profundo. Por eso afirman los grandes maestros de la luz que el mundo vive en un verdadero sonambulismo colectivo y de lo cual se aprovechan los hijos de las tinieblas. Hablando también de las tinieblas, cuando llega la noche, pues es obvio, es normal, es natural que nosotros los seres humanos nos retiremos al descanso, ¿cierto? Vamos y nos retiramos y en este caso nos dedicamos a nuestro propio sueño, ¿verdad? A ese descanso físico. Primero vamos a definir qué es el sueño. El sueño es un periodo que nosotros todos conocemos
de inconsciencia, durante el cual nuestro cerebro permanece sumamente activo, pero estamos absolutamente inconscientes, o al menos esto ocurre en la inmensa mayoría de nosotros los seres humanos. Ese es el sueño, ¿verdad? Cuando llega la noche, cuando llega la oscuridad, ¿verdad? Nos retiramos normalmente a ese proceso, vuelvo y repito, natural de lo que es nuestra fisiología humana. Ahora bien, dicho esto, más allá de ese proceso normal y natural, resulta, espiritualmente hablando, que durante el sueño físico, ¿verdad? Es decir, durante esa fase de descanso de este cuerpo, el ego se escapa del mismo, ¿ok? Esta salida es necesaria para que algo que se conoce como el cuerpo vital pueda reparar nuestro cuerpo en los mundos internos. Fíjense lo interesante que es esto. Es muy, pero muy interesante este proceso del sueño físico, que también tiene su íntima correlación con el sueño de conciencia. Por eso es que nosotros podemos asegurar que el ego se lleva a los sueños, a las experiencias oníricas, es decir, a los mundos internos, se lleva pues todo lo que son sus apegos, sus apetencias, sus recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que en los mundos internos el ego se ocupa de las mismas cosas que lo tienen fascinado, que lo tienen dormido, aletargado psicológicamente acá en el plano físico. Es claro que durante el sueño nosotros normalmente repetimos lo que hacemos durante el día. ¿Ven? Allí es donde surge la inmensa e inaplazable necesidad de despertar nuestra conciencia. Es decir, de dejar, en este caso, de separarnos del agregado psicológico y que sea nuestro ser, a través de nuestra esencia, a través de nuestra conciencia, la que se manifieste de instante en instante y de momento en momento a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aquel individuo, usted, el amigo, el familiar, mi persona, cualquiera de nosotros, cuando nos dedicamos, ¿verdad? Y ponemos de nuestra parte, siempre implorando ayuda del Altísimo y de la divinidad, y nos disponemos a despertar conciencia, pues definitivamente ya no puede ni dormir en el plano físico, ni tampoco en los mundos internos. Quien despierta conciencia, es decir, quien deja que se exprese su alma, su luz, su ser, a través de sí, deja de soñar, repito, tanto en el plano físico como en los mundos internos, y en consecuencia se convierte en un investigador competente de estos estudios en los mundos superiores. Se convierte en lógica consecuencia en un iluminado, y lo que es más, se convierte de hecho y por derecho en un ciudadano del cosmos infinito. Nosotros, los seres humanos, debemos aprender a autorrecordarnos. Y cuando estamos autorrecordarnos, nos estamos refiriendo al proceso de la autoobservación íntima. Nosotros debemos aprender a mirarnos, ¿verdad? De manera introspectiva, de instante en instante. ¿Para qué? Para evitar la fascinación, para evitar el sueño profundo de conciencia. Y a todas estas, nosotros, ante las diferentes representaciones que van a aparecer en nuestra mente, que nos va a presentar el mundo, pues nosotros debemos detenernos y preguntarnos, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ve? ¿Será que estoy en el plano físico o será que estoy en el plano astral? Luego de ello, podemos hacer muy disimuladamente, para que no nos tomen de desadaptado, nosotros procuramos, repito, con muchísimo tacto, ¿verdad? Con muchísimo tino, procuramos dar un saltito con la intención de flotar en el aire sin que las personas se den cuenta. Por ejemplo, yo voy por una calle y cuando estoy cruzando las veredas de una calle a otra, siempre hay un desnivel y normalmente ahí yo aprovecho de disimular y dar un saltito. Y eso me ayuda a hacer esta práctica. Es decir, lo podemos hacer en plena vía pública, pero sin que la gente se dé cuenta, siempre usando el sentido común. ¿Qué sucede? Que acá en el plano físico, una de las leyes o de las tantas leyes que nos rigen es la ley de gravedad, pero en los mundos internos esta ley desaparece. En consecuencia,
Lo que yo repito en el plano físico, como decíamos hace rato, lo vamos a repetir en los mundos internos. Si en los mundos, en el plano físico, yo constantemente o nosotros constantemente nos preguntamos a través del discernimiento quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, es decir, estamos en recuerdo de nosotros mismos, y aparte de ello, damos este saltito para ver si estamos en el plano físico donde rige la ley de gravedad o estamos en los mundos internos donde no existe la ley de gravedad. Si esta práctica la repetimos en los mundos internos, así sea como un acto reflejo, porque lo venimos realizando acá en el plano físico, pues al realizarlo allá y dar el saltito, si de pronto el primer choque consciente donde estamos usando el discernimiento, digamos que a lo mejor no nos recordamos dónde estamos, pero si damos el saltito y quedamos flotando en el aire, normalmente esto impacta nuestras conciencias y nos permite en ese instante poder observar, darnos cuenta que en efecto no estamos en el plano físico, ¿ok? Sino que estamos en ese preciso instante en los mundos internos. Esa es una de las muchísimas prácticas que tenemos nosotros para comenzar a despertar conciencia. Un paréntesis bien inmenso y bien grande que quiero abrir es que siempre tenemos que pedir asistencia, auxilio a Dios en su manifestación como el eterno femenino. Llámelo Virgen María, Virgen del Carmen, Virgen de la Caridad, Virgen del Guadalupe, Virgen de la Coromoto, no importa el nombre que le dé, pero siempre a Dios en su manifestación como eterno femenino, nosotros le vamos a pedir de todo corazón esa ayuda, ese auxilio en nuestras prácticas espirituales. Fíjense que muchas religiones, la mayoría adrede a propósito, eliminaron la figura de este ser maternal que siempre está a nuestro lado, ¿verdad? Dispuesta a darlo todo por cada uno de nosotros. Aunque este es un tema que más adelante también vamos a desarrollar. Otra práctica que también podemos realizar para comenzar a despertar conciencia en el plano físico, ¿verdad? Y luego llevarlo a los mundos internos, es la práctica de la extraordinaria de la retrospección. Retrospección es irnos hacia atrás, es recordar, es tener claridad de lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y las consecuencias, el efecto de nuestros actos. Eso es parte de la retrospección, siempre procurando no identificarnos. Por ahora, simplemente vamos a realizar esta práctica. Bien lo podemos hacer cuando nos vamos ya a entregar a las horas del descanso físico, es decir, en la noche, o lo podemos realizar cuando estamos saliendo de ese descanso, es decir, en horas de la mañana o de la madrugada, dependiendo de la hora que nos levantemos. Y esa retrospección la podemos acompañar con el maravilloso mantra Raom Gaom, que se pronuncia más o menos de la siguiente manera. Ra, Om, Ga, Om. Y este mantra lo podemos repetir muchísimas veces, muchísimas, pero muchísimas veces. Como le decía en uno de estos, de los temas que desarrollamos anteriormente, a mí no me crean. No, yo les ruego, yo no les voy a pedir, yo les voy a rogar que no crean una sola palabra de lo que les estoy diciendo. Practíquenlo, vívanlo. Eso sí, no crean que con una, dos prácticas, una, dos veces que lo haga, ya está listo, ya tengo el resultado. Sean constantes, sean perseverantes, insistan, pero hagan su práctica, vivéncielo. Y a usted, por experiencia directa, dirá si lo que estamos diciendo, eso no es. Nosotros no queremos creyentes. Con infinito respeto, pero con toda la sinceridad de nuestro corazón, les decimos, no nos interesan los creyentes. Realmente lo que buscamos es formar, son seres humanos que están en un verdadero proceso del despertar. Eso sí nos interesa. Y para despertar necesitamos de todas estas prácticas. Mis apreciados, mis apreciadas, es importante que nosotros tengamos en cuenta que quien practica el autoconocimiento debe ser infinitamente paciente, terriblemente tenaz. ¿Por qué? Porque los poderes de nuestro ser, los poderes de nuestras almas, las facultades de la divinidad, de nuestra propia divinidad, cuestan ganárselo. Absolutamente nada en este mundo se nos da de regalado.
Si usted quiere cobrar, tiene que trabajar. Y ese trabajo es el trabajo en nosotros mismos. Tenemos que convertirnos en los verdaderos obreros de la obra de nuestro Padre que está en secreto. Estos estudios no son para personas inconstantes, ni tampoco para personas de muy poca voluntad. Son para seres humanos que son perseverantes, que a través del hálito divino siempre dan un paso adelante y que por sobre todas las cosas se visten con la vestidura de su propio ser interno para afrontar todos los vientos, ¿verdad? Y todas las circunstancias que se puedan presentar en su camino para poder avanzar en el mismo. Entonces vaya pues esta palabra de reflexión para todos y cada uno de ustedes como estudiantes. Como siempre, agradecemos infinitamente su suscripción, el like, porque como ya les decía, este nos ayuda sobremanera en nuestra misión y por supuesto, qué bonito, si ustedes pueden compartir nuestras enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, con sus seres queridos y aparte de ello, están pendientes activando la campanita para que de manera oportuna sea usted notificado sobre el próximo tema que seguiremos desarrollando en nuestro curso. Un fraternal abrazo para todos ustedes y que el Cristo bendito les acompañe. Muchísimas gracias.